Bienvenidos a un episodio más de Mente Cristiana. El día de hoy vamos a estar respondiendo a una pregunta de YouTube que nos hace el usuario Madara Gibbs. Mi iglesia cerró. ¿Está bien que yo me una a reuniones aun cuando el Estado ha puesto una cuarentena casi obligatoria, apelando a que es un bien mayor la salud? El pastor Juan Carlos nos va a responder esta primera pregunta. Gracias por la pregunta que nos hacen. Y bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Eso solamente puede ser definido con la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que todo lo bueno contribuye a la gloria de Dios. Así que esta es una pregunta que nos hace analizar todo lo que la Escritura dice respecto a lo que glorifica a Dios. Y la Biblia nos enseña con mucha claridad que la gloria de Dios es evidente cuando el hombre cumple con dos mandatos que concentran toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor hacia el prójimo se desprende del amor a Dios, y el amor al prójimo siempre es activo. Y la Biblia nos enseña que todo lo que el hombre hace debe hacerlo pensando en la gloria de Dios y pensando en su prójimo. Las reuniones congregacionales, como lo hemos estado diciendo y se ha estado insistiendo mucho en esto, tienen una razón en particular. Dios las ordena no solamente porque está esperando un culto para apaciguar su ira y para que nosotros podamos estar tranquilos y ganar un poco de su favor y tener lo necesario, ya que le hemos dado un culto a Dios. Dios ordena la reunión congregacional porque a través de las reuniones congregacionales la iglesia es edificada, crece a la estatura del varón perfecto. No podemos permitir que sea la sociedad, que sea la ciencia, sobre todo una ciencia atea, que defina para nosotros los cristianos lo que es bueno y lo que es malo. No podemos permitir que sea el gobierno quien defina la bondad y la maldad, porque nosotros creemos que el Dios soberano y nuestro Señor Jesucristo, que gobierna sobre nosotros, ha definido con mucha precisión y sin lugar a dudas, sin que nosotros estemos luchando mucho por tratar de entender lo que Dios dice, nos ha definido con mucha claridad en la Escritura, en su palabra revelada y en Cristo Jesús, que es la revelación humana de Dios, nos ha definido con tanta claridad lo que es bueno y lo que es malo. Así que tendríamos que responder a esta pregunta concretamente, que el buscar la reunión congregacional es algo bueno, y no solamente algo bueno, es algo necesario. Y desde luego que eso también implica que cada uno de nosotros como creyentes busquemos aquellas congregaciones que van a contribuir a este propósito. No es reunirnos por reunirnos, no es solamente que como ahora se nos impide o se impiden las congregaciones de toda índole, de todo tipo, no solamente las religiosas. Ahora nosotros insistamos en reunirnos porque queremos reunirnos cuando no podemos hacerlo. No, sino más bien es entender que la reunión congregacional cumple una función esencial para nosotros. Nosotros creemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vale la pena, si este fuera el caso, correr el riesgo por buscar aquello que es perdurable, que es eterno, que, como escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, es un peso de gloria que se hace más grande sobre nosotros. Vale la pena correr ese riesgo por aquellas cosas que son eternas, que son perdurables. Pastor, usted mencionó sobre el amor al prójimo y muchos están diciendo que no es amor al prójimo el seguirse reuniendo porque ponemos en riesgo a las demás personas, aunque en muchos estados, como por ejemplo en nuestra ciudad, no hay un riesgo latente del coronavirus, pero sin embargo la gran mayoría de iglesias están cerradas y la gente dice, no estás teniendo amor a tu prójimo porque no estás preocupándote por su salud. Estás atentando contra ella porque estás promoviendo la propagación del virus. ¿Cómo respondería usted eso? Mira, nuevamente, nosotros tenemos la Escritura para entender lo que significa el amor al prójimo. Y la Biblia nos enseña con mucha claridad que el amor es una acción, es una respuesta activa de nuestra confianza en la palabra de Dios. Dios ha definido con mucha claridad el amor. Y
Cuando nosotros, por ejemplo, que somos padres, salimos al supermercado a comprar las cosas necesarias para el bienestar nuestro, de nuestros hijos, estamos corriendo un riesgo de poder contagiarnos del virus. Sin embargo, lo hacemos porque tenemos que cubrir las necesidades físicas de nuestros hijos, de nuestra familia. ¿Cómo es posible que podamos correr ese riesgo al ir a un supermercado y mostrar ese amor a nuestra familia y no correr ese riesgo y reunirnos en la congregación para mostrar también ese amor a nuestro prójimo? Ese amor al prójimo se hace evidente no solamente en la satisfacción, o más bien no solo en contenerle un daño, sino incluso buscar activamente su bien. Gandhi, por ejemplo, solía hacer largos ayunos como protestas hacia las injusticias sociales, pero esos ayunos tan largos que él hacía eran poco útiles. Quizá podía llamar la atención del gobierno y ver su protesta y a lo mejor ser obligados a alguna acción, pero no solucionó el hambre de su gente, no solucionó la injusticia. Y nosotros, al escondernos o al guardar, como se está diciendo, al guardar la cuarentena, probablemente estamos frenando, si es así, frenando el contagio, pero estamos descuidando muchos otros aspectos que forman parte del amor al prójimo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, él enseñó con mucha claridad que el que robaba no robe más. Ahora, si nos quedamos en esa parte, es fácil cumplir con ese mandamiento. Si yo te estoy robando a ti, lo único que necesito para dejar de hacerlo es la inactividad. No te visito, no te busco y dejo de robar lo que es tuyo. Pero el apóstol Pablo nos enseña que el verdadero amor tiene una parte activa. No robe más, sino trabaje con sus manos para ayudar al que está en necesidad. Así que el amor tiene una parte negativa y una parte positiva, algo que debo dejar de hacer, pero algo que tengo que hacer. Si yo solamente me limito a dejar de hacer algunas cosas y no lo compenso con hacer otras, en realidad no estoy amando. Mi amor es mezquino, es egoísta y no es el amor que la Biblia exige de nosotros. Yo puedo decirte, no te visito porque no quiero contagiarte y porque yo no quiero contagiarme y estoy dejando de hacer algo, pero eso no significa que te estoy amando, porque no estoy haciendo lo que debo hacer como una expresión de un genuino amor, un amor hacia el prójimo. Jesús nos mostró lo que es el verdadero amor, y es estar en contacto con las personas, incluso con aquellas personas con las que él corría el riesgo de algún contagio físico. Tocó a los leprosos, incluso los fariseos pensaban que la contaminación moral era algo que se transmitía. A Jesús lo juzgaron cuando se sentaba a la mesa a comer con los publicanos. Fue juzgado porque los fariseos pensaban que la contaminación moral se transmite, que si yo me siento con una persona pecadora me voy a convertir en un pecador. Y entonces comenzaron a juzgarlo, pero Jesús mostró lo que es el verdadero amor. El amor no solamente es dejar de hacer algo para no dañarte, sino hacer algo para contribuir en tu vida espiritual, en tu crecimiento, en tu vida completamente. Y bueno, por última pregunta, dice, ¿cómo puedo yo defender mi postura acerca de mantener las reuniones cuando se ve como algo irresponsable el no hacer caso de la cuarentena? ¿Cómo podemos hacer para defender la postura que tenemos de seguirnos reuniendo cuando incluso mismos cristianos nos atacan y nos tachan de irresponsables o de desacato a la autoridad? Que eso ya lo vimos en un anterior video, pero ¿cómo podemos defender nosotros nuestra postura? Mira, hemos escuchado mucho que se defiende lo contrario citando frecuentemente Romanos 13. Pareciera que ahora Romanos 13 es el texto que tiene mayor peso en toda la Escritura. Esto es muy común, sobre todo en pastores que tienen una teología dispensacional y que llegan a dividir la Escritura o no encuentran la cohesión de las Escrituras. Nosotros no solamente contamos con un versículo, no solamente contamos con Hebreos capítulo 10 que dice no dejen de congregarse,
nosotros también, más bien, lo que hacemos es buscar en toda la Escritura lo que ella nos enseña para que podamos justificar y sostener nuestro punto de vista. Comenzando con Génesis capítulo 1, versículo 1, la Escritura dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se está dando por sentado que Dios es soberano sobre todas las cosas. Antes que existiera la ciencia, Dios ya existía. Antes que existieran los gobiernos, Dios ya existía. Y Él ordenó todo este mundo. Luego en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Así que lo que Moisés intenta decirle a la nación de Israel, que lo que va a traer orden al caos es la presencia de Dios en el Espíritu Santo en esta tierra. Y luego, a lo largo de esa historia, cuando Dios ordena el mundo por el poder de su Espíritu y su palabra, encontramos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le da la responsabilidad de ejercer dominio y autoridad sobre la creación que Dios había ordenado y llenado. Y le dice: multiplíquense y ejerzan dominio sobre toda la tierra. Y a lo largo de la Escritura vamos a encontrar la repetición de estos tres principios en todas las historias. Dios es soberano, el Espíritu del Señor es la esperanza de traer orden donde hay caos, y el hombre es el medio por el cual Dios trae ese dominio a la tierra. Ahora, cuando llegamos a la carta de Pablo a los Efesios, nos encontramos con esa misma con ese mismo esquema. Efesios comienza hablándonos de la soberanía de Dios, de la presencia del Espíritu Santo como la fuerza, el Espíritu Santo como la energía que levantó a Jesús de los muertos, y también el Espíritu Santo como la persona que habita en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, y Cristo lo llena todo y está en todos. Es decir, lo que está haciendo Pablo es repetir los fundamentos de Génesis para enseñarle a los hermanos de Éfeso que lo mismo que Dios hizo en el antiguo pacto lo está haciendo en el nuevo pacto. Ahora piensa en esto. Si nosotros no entendemos la importancia de la iglesia en esta pandemia, nosotros creemos que la solución, que el orden va a venir a través de la ciencia. Ahora, Dios no puso su Espíritu Santo en la ciencia, en los científicos, lo puso en la iglesia. Y no estoy menospreciando el trabajo de los científicos, pero lo que quiero que entendamos es que no es la ciencia la que va a traer el reino de Dios, es Jesucristo quien lo trajo y es la iglesia la encargada de extenderlo. Nosotros no basamos nuestra postura en un versículo, no citamos constantemente Hebreos 10, no dejen de congregarse, Hebreos 10, no dejen de congregarse. Como algunos están haciendo para todo, la respuesta es Romanos 13. Es que Romanos 13 dice: sujétense a sus autoridades, sino que tratamos de entender esto a la luz de la revelación de toda la Escritura. Este es un error muy común de los hermanos dispensacionales, que no entienden la cohesión de las Escrituras y solamente basan sus posturas en unos versículos aislados. La ventaja en la teología reformada es que nosotros vemos la Escritura como una unidad y creemos que la revelación es progresiva y que podemos encontrar una respuesta a lo largo de toda la Escritura. Entonces, defender nuestra postura no es encontrar un versículo que nos apoye del por qué nos estamos reuniendo, mientras el resto de la Escritura contradice lo que estamos haciendo, como en el caso de los hermanos que sobre Romanos 13 defienden su postura, aunque el resto, el testimonio de las Escrituras, está en contra de su interpretación, en contra de lo que ellos opinan. Por ejemplo, escuchaba a un pastor decir que hay que razonar con el pastor de la iglesia local. Si el pastor dice que se deben de congregar, él dice hay que razonar con su pastor. Eso contradice Hebreos capítulo 13, que dice que la iglesia debe estar dispuesta a obedecer a sus pastores, porque ellos velan por sus almas y ellos van a dar cuenta de la gente a la que están pastoreando. Entonces, con el versículo de Romanos 13 quiere apoyar todas sus posturas, aunque toda la Escritura contradice cada una de sus afirmaciones. Pues muchas gracias, pastor, por responder estas preguntas. Creo que debería de ser de ánimo para todos los cristianos que aún se siguen reuniendo a pesar de
las restricciones del gobierno. Sabemos que no somos los únicos que lo estamos haciendo y tenemos la firme convicción de que nuestra posición de seguirnos reuniendo está sustentada a lo largo de toda la Escritura, como lo menciona el pastor, y no solamente en un versículo, sino que estamos obedeciendo el mandato que Jesús nos dejó de seguirnos reuniendo, y especialmente el día domingo, que es el día que recordamos la resurrección. El día de la resurrección fue el día en el que Jesús fue sentado en el trono y Él gobierna sobre todo el mundo, y no tenemos por qué la iglesia no tiene por qué estar sometida totalmente al gobierno cuando nuestro verdadero rey es Jesús. Así es. Y pues a Él es a quien debemos de estar sometidos, y a Él es a quien le vamos a dar cuentas, no a nuestro gobierno, sino a Jesús, y es en lo que deberíamos de estar velando como iglesia. Pues así terminamos este capítulo de Mente Cristiana. Esperamos que hayan sido claras nuestras respuestas y sigan dejando sus preguntas. Vamos a seguirlas contestando en diferentes videos. Y pues muchas gracias. Van a estar apareciendo en nuestras redes sociales para que nos sigan, para que hagan sus preguntas por ahí. Y muchas gracias por ver este video. Gracias, pastor. Gracias y hasta la próxima.